La maternidad no es una tarea fácil, y menos cuando tomaste tus maletas y te fuiste lejos de casa. ¿Cómo se vive ese viaje? Esto es Mamás en Travesía. Cuando grabamos el episodio 16, Diana me contó que se dedicaba al pilates y que en estos años había trabajado con mamás y que de alguna manera su trabajo se había ido concentrando en el fortalecimiento del piso pélvico. Y como todo lo que sume al conocimiento de las mamás me interesa, quise que nos explicara un poco más al respecto. Así que hoy Diana nos cuenta cómo llegó al Pilates, por qué es importante que nos preocupemos por nuestro piso pélvico y nos da un par de tips para empezar a contactarnos con él. Acompáñenme en este nuevo viaje. Hola, querido auditorio que nos acompaña. Bienvenidas sean todas las personas que abordan este episodio especial de Mamás en Travesía. El día de hoy vamos a romper un poquitito la fórmula a la que estamos acostumbradas porque, como recordarán, hace algunas semanas platicamos con Diana, que está en Delhi, en India, y tocamos, creo que lo conversamos así como muy por encimita, que tú trabajas con pilates. Entonces, bueno, fuera del aire echamos mucho chismito al respecto, como respecto a un montón de cosas. Y quedó ahí como el gusanito de vamos a platicar de esto porque tiene que ver con cosas de maternidad de las que no se habla mucho y que sería interesante que este conocimiento estuviera al alcance de otras mamás a las que pudiera interesarles. Entonces, Diana, para comenzar, ¿qué te parece si me cuentas cómo llegaste tú al maravilloso mundo del Pilates? Ana, querida, pues primero que nada, gracias por invitarme por una segunda ocasión a tu podcast. Me siento muy halagada, la verdad, y muy agradecida también. Así que, pues, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio otra vez. Y bueno, ya para entrar de lleno, pues yo entré al Pilates. Mi primer acercamiento con el Pilates fue como estudiante de danza clásica. Yo estudié danza toda mi vida, desde los 9 años hasta los 20 y pico, más o menos. Y hasta los 20, así de corridito, y luego como a los 21, 22 tuve un regreso de como un año y después ya lo dejé definitivamente. Por otras razones que si salen se las cuento y si no, no se las cuento porque si no, no avanzamos. El caso es que como estudiante de danza, pues el Pilates lleva siendo parte de la vida de los bailarines desde los 50, desde los 60, del siglo XX, desde mediados del siglo XX. Es parte fundamental del entrenamiento de los bailarines desde hace muchos, muchos años. Y entonces, pues a mí en algún punto, como parte de mi entrenamiento me enseñaban yoga, y la maestra de yoga también sabía Pilates porque pues como buena bailarina en algún momento había entrenado Pilates. Y entonces de pronto nos metía Pilates en el medio de las clases de yoga, que por cierto eran unas clases de yoga para bailarines que no sabes, o sea, imagínate, yo tenía 16, 17 años y terminaba de almohada, o sea, de que al día, o sea, terminaba la clase de yoga y yo me iba a mi casa y al día siguiente me daba hasta como temperatura del esfuerzo, o sea, de que me dolían todos los músculos y tenía yo como un tipo, pues un estado febril de la cantidad de esfuerzo que se hacía en esas clases que eran para bailarines. Imagínate, yo ahora lo pienso y digo, ¡oh! Ningún cliente me aguantaría esas clases jamás en la vida. Pero bueno, lo que es ser joven. Los destrozos. Lo que es ser joven y trabajar con tu cuerpo, ¿no? O sea, como que lo que es la vida. Anyway, entonces, así es como yo conozco el Pilates, así es como yo empiezo a escuchar de Pilates muy jovencita, pero realmente nunca entré a más Pilates en mi vida. Sí quería, pero el Pilates en Ciudad de México, como hasta la fecha, pues hay estudios de Pilates pues en las zonas más nice, ¿no? No hay estudios de Pilates, no es que yo viviera en una zona pobre de Ciudad de México, pero tampoco era una zona como que tuviera estudios de Pilates, es como, no sé, es una clase media, media alta, pero que pues no sé, a nadie se le ha ocurrido. Ya tendría yo que abrir mi estudio ahí, me parece, pero bueno, no vivo ahí, así que no sabemos cuándo va a pasar. Entonces, hasta ahí quedó. Pero siempre yo con la cosquillita, yo por X o Y, pues me hago periodista tal, y yo en la búsqueda de mi salud, pues me mandaban al gimnasio, a mí el gimnasio no me gustaba, entraba como clases de pilates y me gustaban bastante, pero yo decía, es que, ¿cómo puedo hacer porque yo sentía, basada en esa experiencia que yo había tenido muy jovencita, yo decía, yo siento que este pilates como que no es lo que es mejor para mí, como que no, yo como que sentía que algo me faltaba. Yo quería hacer pilates parecido a lo que yo había sentido jovencita como bailarina,
pero no llegaba a ese lugar. El caso es que en eso, cuando me voy a vivir a Argentina, que llego embarazada, ahí descubro el Pilates en realidad. O sea, que yo descubro el Pilates como lo practico actualmente, como lo aprendí, como lo enseño. Lo descubrí en Buenos Aires, Argentina, porque había un estudio muy cerca de mi casa que desde que yo vi su página de internet, algo me latió. La directora, fundadora, creadora de este estudio, ella, bailarina profesional, egresada de la Escuela Nacional de Cuba, ella argentina, pero que estudió sus estudios profesionales de bailarina en Cuba. Y entonces como que eso me latió, ¿viste? Como que dije, ahí voy a encontrar como mi tribu. Tenían un background similar, o sea. Pero yo decía, capaz que ella le encuentra el modo a lo que yo quiero volver a sentir. Pero pues estaba embarazada y ella sin miedo me dijo, sí, yo estoy en clase, no sé qué, y me dio mi clase de prueba y la verdad me gustó un chorro. Pero yo al principio era bien, perdón, ¿puedo hablar con groserías o no? ¿Puedo decir una mala palabra o no? Venga. Entonces yo era bien huevas, la verdad. O sea, yo llegaba tarde a mi clase de pilates, o sea, no me lo tomaba en serio. Yo era el tipo de alumna con la que ahora me choca trabajar. Con la que estás pagando el karma. Pago el karma con mis alumnas porque yo llegaba media hora tarde, entonces nada más hacía media hora, la panza me crecía, entonces cada vez podía menos, ya sabes, como, ¿no? Como que me ganaba el huevo, básicamente. Y bueno, pues así empecé yo, nace mi hija, tardo en regresar a mi clase de pilates, pero la extrañaba yo muchísimo porque me ayudaba un chorro. Y cuando mi hija tuvo como 7 meses, logré reorganizarme un poco y empezar a volver a ir a clases. Y a partir de ahí, porque aparte ahí ya, para cuando mi hija tuvo 9 meses, yo ya empecé como de, bueno, ¿y qué voy a hacer yo con mi vida? O sea, me aventé al amor de mi vida, conocí al flamante inglés diplomático, me fui a seguirlo a la Dolce Vita, pero ¿y ahora yo qué? O sea, pero es un 20 que me cayó casi al año después de la mudanza y con una hija de 9 meses. O sea, era un 20 que yo no había cachado al principio, lo caché pues ya avanzada en la misión, ¿verdad? Y entonces ahí yo estaba entre que si estudiaba, aparte la belleza de haber llegado a Buenos Aires, que ves que en nuestra plática anterior yo te decía, para mí los dioses estuvieron siempre a nuestro favor, porque mi primer destino como esposa diplomática fue Buenos Aires, un lugar donde yo pude explorar lo que quise, porque hablaba español. Entonces, empecé a buscar que si cursos de imagen pública, porque como yo venía a haber trabajado en televisión, yo decía, ay, pues sí, para enseñar a la gente cómo vestirse y eso, pero yo decía, ¿dónde chingados voy a encontrar trabajo de eso? O sea, como que buena onda, ¿a quién le enseño a cómo vestirse? O sea, como que yo decía, no sé, o sea, sí me gusta porque yo lo tuve que aprender y creo que es muy útil en la vida, pero no sé. Después pensé en maquillista, porque igual, pues me maquillaban mucho, yo medio aprendí a maquillarme de lo que veía que me hacían, y muchas de mis amigas me decían, ay, es que te maquillas bien bonito, y yo decía, ay, pues yo debería estudiar maquillaje. Y estaba, busco algo como yoga, pilates, como recuperando esa parte corporal que yo tenía de cuando había bailado, de cuando había sido bailarina. Y ahí estaba como entre dándole vueltas al tema y tal, cuando en eso la misma profesora que me daba pilates a mí, que me daba pilates a mí, abrió su instructorado, su programa para instructores, para crear nuevos instructores, para enseñar a nuevos instructores, perdón. Y ahí yo dije, ya, voy a ir. O sea, ni lo pensé, dije, o sea, ahí me quedo. O sea, voy a hacer eso porque ya voy ahí, porque ya los conozco, porque es el estudio al que yo ya voy. Y nada, es mi profesora. Y uno como que con esa persona que te enseña el camino, es como tu primer gurú, ¿no? Es como tu primer profesor. Tu mentor, sí. Es tu primer mentor. Y a la fecha ya sigue siendo mi mentora en muchos sentidos. O sea, yo cuando puedo sigo entrenando con ella online. Cuando ella crea entrenamientos online y me da chance de entrar, entro con ella. Cuando tengo dudas del negocio, le hablo y le digo, oye, estoy súper atorada con esto. ¿Cómo ves esto? O tengo una clienta que me llegó así, ¿qué me recomiendas? O sea, ella a la fecha sigue siendo mi mentora y es la admiro muchísimo, casi que invítala tú a tu podcast. Y también es mamá y es mamá soltera, o sea que le podrías preguntar. Hay historia ahí. Y hay historia, además hay historia. Bueno, el caso es que me metí con ella y fueron 3 meses de entrenamiento a full, o sea, de estar teniendo que ir varias veces a la semana, casi todos los días, más los sábados, todo el fin de semana, o sea, más el sábado, todo el sábado estudiando, más, ¿no? O sea, así, y aprendiendo a dar clases. Entonces fue maravilloso porque mientras en Europa
para ser profesor de Pilates, con el nivel que yo salí de ella, pasan como 3 años. O sea, yo lo que aprendí con ella en 4, 5 meses, en Europa lo aprendes en 3 años. Así lo digo, en entrenamientos de Pilates en Europa. Entonces yo muy rápido, y en parte porque así es América Latina, somos muy prácticos en América Latina. No, o sea, te voy a enseñar, te doy las bases y rapidito te enseño cómo trabajar, lo que no puedes hacer, lo que sí puedes hacer. Me empezó a dar grupos como, o sea, parte de nuestras prácticas era hacer prácticas como profesora. Entonces, dentro del estudio empezamos a ir a ser como profesor sombra de los que ya eran profesores, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo movían los resortes, cómo trataban con ciertos problemas, cómo lidias con lo más difícil de ser instructor de Pilates, que no es los movimientos. O sea, lo más fácil de ser instructor de Pilates, lo más fácil de ser instructor de yoga, de ser personal trainer, es aprender los movimientos. Eso lo haces viendo YouTube, literal, y haciéndolo muchas veces. Pero lo que es difícil es cómo transmitir el conocimiento y cómo adaptar el movimiento a las diferentes necesidades de las diferentes personas. O te llega alguien embarazada, que yo me he ido especializando en embarazo y puerperio, no le puedes dar las mismas cosas que le das a una persona no embarazada. Claro. Y no se las puedes dar y sí. O sea, pero las tienes que adaptar. Las tienes que adaptar. Pero cuando te llega alguien con una cifosis es la gente que tiene como muy salida la curvatura de la espalda, por ejemplo, los que están como la posición de la laptop, así que tienen joroba, pues. Los que vienen jorobados es cifosis. O lordóticos, los que parecen que tienen pompis de cerveza, donde les vas a poner una cerveza arriba, que es muy latino, aparte es muy de las latinoamericanas tener cifosis, porque es como que es un mandato social que nos gusta, que tenemos como esta cosa con los glúteos, ¿no? Entonces las mujeres latinas... Pero es lordosis, ¿cierto? ¿Qué dice? Sí, lordosis. Lordosis, ok. La lordosis es la de los glúteos hacia afuera. Es muy común en Latinoamérica yo siento que tiene que ver con este mandato, aparte donde siempre queremos traer como los glúteos afuera. Entonces en América Latina es muy normal, es como una posición de la columna muy normal. No es lo mismo el que te viene con, ¿cómo se llama la columna esta que está bífida? Una S, no, una S, súper normal también. Ay, se me fue el nombre ahorita de ese tipo de columna, pero es la que es como una S, que en lugar de a los lados, ¿no? No de perfil, sino de costado. Anyway, bueno, entonces eso es lo difícil, o una persona de la tercera edad que trae mucho dolor, que tiene reumatismo, hay que tenerle mucha paciencia a las personas más grandes, ¿no? Entonces, todo eso yo lo aprendí, digamos que a lidiar con las cosas más fáciles de lidiar, o sea, como los temas más fáciles de lidiar, lo aprendí en 3, 4 meses. Y en un año yo ya empecé a dar clases en gimnasios, en todo, porque aparte de Buenos Aires hay una cultura del fitness impresionante y en un año yo ya daba clases, o sea, yo ya había trabajado con muchos clientes, viejitos, jóvenes, fitness, no fitness, o sea, yo ya había tenido la oportunidad de trabajar mucho. Entonces, para cuando llego a Reino Unido, pues ya traía yo buena cancha, la verdad. O sea, pero me llegué con la sorpresa que en Reino Unido yo no podía enseñar en gimnasios, porque necesitas un sello de Reino Unido que dice que sí aprendiste Pilates. Entonces ahí me meto en Reino Unido. Y entonces ahí me meto con un señor que es un gurú del Pilates en Reino Unido, que se llama Michael King, que su estilo de Pilates es un Pilates muy suave, es un estilo de Pilates que tiende más al estilo restaurativo, que tiende más al estilo de acoplarse al cliente. Y entonces ahí aprendo todavía más a cómo lidiar con los cuerpos más difíciles, con las necesidades de los clientes más complejos, las recién paridas, los que traen diástasis abdominal, los que vienen de una cirugía, o sea, y no porque tenga yo hiperespecialización, que haya yo hecho un curso solo en displasia de cadera, ¿no? O sea, no he hecho un curso de solo displasia de cadera, pero el approach de la escuela en la que yo me he movido es muy desde entender el cliente, muy desde entender sus necesidades, muy desde ir probando. O sea, por ahí hay cosas que en el manual dice que esto le viene bien al que le acaban de cambiar la rodilla, pero resulta que a ese cliente que le acaban de cambiar la rodilla, tú le pones el movimiento y no le gusta y le da miedo y se siente mal y ta. Entonces, se lo tienes que cambiar, se lo tienes que modificar.
tú tienes que tener la paciencia de parar y decir, ok, yo tenía una planeación, pero mi cliente me lo cambió todo. Entonces tengo que cambiar lo que necesita el cliente. Entonces, para cuando llego a India, que entro a trabajar con una mujer croata acá en India que se llama Vesna Perisevic, y ella tiene uno de los primeros estudios de pilates en Nueva Delhi, y resulta que todo era personal training, todo era 1 a 1. Yo pensaba que iba a dar clases a grupos y era todo 1 a 1. Para eso en Argentina yo venía de dar casi todo lo que yo trabajaba era en grupos, poquitas clases privadas. Después en el Reino Unido todo fueron clases privadas porque trabajaba yo desde casa con mi reformer, que tengo un solo reformer. Y cuando llego acá, pues resulta que todo eran 1 a 1, y ahí me doy cuenta de que la población en India que tiene la capacidad económica de pagar pilates es una población muy desconectada de su propio cuerpo. Es gente que no, o sea, no ubica cómo meter el abdomen. Aparte se empieza a cruzar con el yoga, que en el yoga siempre te dicen que respires completamente, y la respiración completa es la que es como la del bebé, que inflas la panza. Entonces todos me sacan la panza todo el tiempo. Entonces me empiezo a topar con clientes pre-pilates, o sea, pre-básicos, o sea, entonces fue muy interesante cómo me he ido formando, porque entonces, si yo no hubiera tenido esa formación en el Reino Unido de muy de atención al cliente, hubiera sido muy difícil venir de Argentina, donde como población son súper fit, a una población que no se mueve. Claro. Entonces, gracias a ese año en el Reino Unido es que yo pude ser buena profesora de pilates acá, porque entonces yo pude enseñarles desde ajustar el ombligo, desde meter la panza, desde encontrar su piso pélvico, desde tiquitita, de tenerles mucha paciencia para entender que ellos, su cuerpo, pues su acercamiento corporal es otro, su mundo corporal es otro al de Occidente. Entonces, y además muy atravesado por el mundo del yoga, que yo me he metido al yoga en los últimos 4 meses. Antes yo le rehuía al yoga, aparte estaba yo así como de, no quiero saber nada de yoga además, ¿no? Era como el equipo contrario. Sí, para mí era como el equipo contrario. Y ahora en realidad veo una herramienta en el yoga. Para mí el yoga solo no es suficiente, no alcanza, pero combinado creo que es una gran herramienta. El caso es que, bueno, eso es a lo que me dedico, y me he enfocado en mujeres, piso pélvico y embarazo, puerperio, un poco por vocación, un poco por mi propia experiencia, porque parte de mi tema en Argentina, cuando me hago mamá en este lugar tobinatal donde tomé clases de embarazada, uno de los focos era el piso pélvico. Y entonces resultó, y además la profesora con la que yo estudiaba pilates, que venía también, ella también estudió con Michael King, porque Michael King tiene una representación en Argentina. Entonces ella en ese entonces enseñaba mucho también desde el piso pélvico el pilates. Entonces, pues me he ido especializando en piso pélvico, y lo hablo con mucha pasión, porque aparte siento que no se habla lo suficiente. O sea, sí, para mí sí, porque sigo a todas las cuentas habidas y por haber sobre el piso pélvico. Pero si tú no le picas a piso pélvico en el Instagram, muy probablemente no te han hablado de piso pélvico. Y además estoy convencida, y lo he visto en mis clientes y con clientes que vienen de países donde el piso pélvico se trabaja de cajón después de un embarazo, que es bien diferente. O sea, mis clientes cuando vienen de Australia o de Francia o de España están súper acostumbradas a conectar con el piso pélvico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que ellas recibieron y lo que doy yo? Que ellas lo trabajan sin movimiento. Ellas están acostumbradas a trabajar el piso pélvico desde el estático. Desde, me dijo que conecte con el piso pélvico, conecto con él y ya está, en diferentes posiciones. Y como lo manejamos desde el pilates es dinámicamente. O sea, el piso pélvico se ajusta, se trae hacia ti, se relaja, porque ese es el trabajo del piso pélvico. También tener el piso pélvico apretado todo el tiempo también crea un problema, una hipertonia. Y tanto tener el piso pélvico desconectado como hiperconectado, los dos extremos van a traer problemas. Es como un hombro. Vamos a parar un momento. Estamos asumiendo que toda la gente sabe lo que es el piso pélvico, y la realidad es que no necesariamente es así. Yo voy a ser completamente transparente. Yo la primera vez que escuché el concepto piso pélvico fue en una conversación en un podcast francés de una chica que decía que después de su parto tuvo que reentrenar, digamos, reeducar su piso pélvico durante 9 meses. Y mi cara fue un poema porque yo no tengo ni idea. Es más, hoy me lo explicas y no sé
Sí, tengo identificado mi piso pélvico. Entonces, ¿puedes platicarnos primero cuál es, Claro qué que sí. hace, dónde está, qué pedo con el piso pélvico? El piso pélvico es un grupo de músculos que está conformado, la mayoría de ellos, por tejido conectivo. Y el piso pélvico lo encuentras en la parte, es el perineo, o sea, es toda la base del pubis, por así decirlo. Si te pones de pie, me voy a poner de pie para que tú lo veas, aunque los que nos escuchan no van a saber. Pero es justo como donde te sientas, pues es tu piso pélvico, justo lo que está donde está la uretra, donde está el ano, donde está la vejiga, la matriz, o sea, y es una hamaca, por así decirlo. Digamos que son los músculos que están entre la vulva y el ano, esta parte que es como en esa zona. Pues es una hamaca. Que eso, tiene esa forma. Okay. Sí. Digamos que el piso pélvico es ese conjunto de músculos que están en la pelvis, hacia abajo, o sea, que ven al piso. Es un piso, finalmente es un piso. Y su función es la de sostener y mantener a los órganos en su lugar. Y el control de esfínteres está íntimamente relacionado con el control de esfínteres. Entonces, ¿qué órganos mantiene el piso pélvico en su lugar? La vejiga, la matriz, el ano, y el colon, ¿no? El intestino grueso. Entonces ayuda a mantener a todos los órganos en su lugar. ¿Y qué pasa cuando que normalmente lo que le pasa a casi todo mundo, no a todo mundo, pero a muchas mujeres les pasa, que después del embarazo o el parto, el piso pélvico se relaja, o sea, pierde tono muscular el piso pélvico y entonces los órganos empiezan a descender. Y cuando empiezas a tener un descenso del piso pélvico, también es más difícil aguantarse las ganas de hacer pipí o popó, o se te empieza a caer la matriz por la vagina. No sé si tú te acuerdas, no sé si a ti te pasó, si alguna abuelita o tía o mamá te haya dicho en algún esa momento, frase, no se me cayó la cosas, matriz. No te pongas a cargar cosas pesadas porque se te va a caer la matriz. Lo que las abuelitas están queriendo decir ahí es, su piso pélvico perdió tono y entonces se está saliendo la matriz por la vagina. Entonces es un tema que nos afecta mucho a las mujeres. No lo hablamos con todas sus letras, da mucha vergüenza y además el sistema nos hace creer que es normal. O sea, que tú si ya tuviste 2 hijos. Lo normal es que se te salga la pipí. Pues es que se te salga la pipí y hasta nos venden pañales para mamá, o sea, nos venden pañales para mujeres como si fuera lo normal para que tu vida no pare y te los anuncian a las 3 de la tarde en televisión británica. No sé ahora, pero hace 4 años que yo vivía allá, todavía a las 3 de la tarde tenían un comercial de una mamá que tendría máximo 43 años y que decía, es que yo era maestra de escuela, pero después de mi tercer hijo no pude más por la incontinencia y dejé el trabajo hasta que un día me llegaron las cartas de mis alumnos y me decían, por favor, regresa. Y yo me sentía tantas ganas de volver. Y entonces descubrí Pipent. Ay, dame un segundo. Entonces te educan para que veas que es lo normal que después de tener hijos se te sale un chisguetín y entonces, bueno, te vamos a vender un producto para que puedas ir. No, y ves no te vamos a decir que puedes repararlo. Y ves a las fit influencers diciendo, me hice piso hoy cargando pesas, pero esto es lo normal. Normalicemos el cuerpo de una madre. No sé qué. Y yo así de, güey, eso no es normal. O sea, yo en el UK fue así que yo decía, no, por favor. O sea, yo quiero ver a un hombre en televisión nacional a las 3 de la tarde diciendo, y entonces no se me para, pero hablé con mi doctor y entonces me recomendó Viagra. Gracias, doctor. Perdón. Los comerciales de Viagra, cuando salió Viagra, no sé ahora si todavía hagan comerciales, pero cuando salió Viagra, no sé si te acuerdas, los comerciales de Viagra eran después de las 9 de la noche, porque claro, la potencia sexual del hombre, ¿cómo lo vamos a poner en duda? ¿Cómo lo vamos a balconear a esa hora? ¿Cómo lo vamos a balconear a las 3 de la tarde enfrente de las criaturas? No, por favor. O sea, pero que una mujer se haga pis a los 35 años, eso sí es muy normal, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo anterior,
a mí me pegó mucho y entonces yo por eso desde ese día que vi ese comercial, yo a todo el mundo le hablo de piso pélvico. ¿Qué onda con tu piso pélvico? O sea, pero todo bien. ¿Y cómo salieron tus bebés, no? Y además de que parte de mi Tienes un minuto para hablar del piso pélvico. Exacto, tienes un minuto. Toco la puerta, le digo, tienes un minuto para recibir información sobre el piso pélvico el domingo a las 10 de la mañana. Es más, me he visto como testigo de Jehová. No, no es cierto. Anyway, entonces ahí me dio como el chip, y además que la escuela de Pilates en la que en la que he hecho la gran mayoría de mis cursos, pues es parte de la conversación que ellos te recomiendan tener, ¿no? O sea, preguntar cómo fue el parto, cómo fue el posparto, o sea, información que va uno recabando para saber cómo acercarse a ese cuerpo antes de empezar la primera sesión, sobre todo. Entonces, el piso pélvico, pues es eso, ¿no? Es esta hamaca de tejido conectivo y es por lo que también es bien difícil conectar, o sea, no es difícil conectar con él, pero es fácil no hacerlo, más bien. No es que sea difícil conectar con el piso pélvico, sino que es fácil mantenerlo dormido, porque como es tejido conectivo, no es un tejido en el que estés pensando, o sea, no es como un gran músculo, como un bíceps, o un glúteo o un cuádriceps, los músculos de los muslos, ¿no? Que son grandes músculos, que son fáciles de sentir y de activar, que si tú mueves tu brazo y levantas una pesa de 1 kilo 20 veces, el kilo se va a convertir en 50, ¿sabes? Pero un piso pélvico es un poco como, ¿cómo lo alcanzo? Porque aparte traemos toda esta educación de no te toques, no te mires, los órganos genitales de la mujer casi son prohibidos, ¿no? O sea, como el placer femenino, pues tenemos como civilización, tenemos un problema con el placer femenino, ¿no? Entonces, todo eso le va poniendo piedritas al camino y le va sumando al por qué realmente es una epidemia de salud pública los problemas de piso pélvico y por qué las mujeres llegan a los 70 años desconociendo, avergonzadas y sin atención médica, donde ya dicen, bueno, pues me pongo un pañal y así ya nadie se entera. Y quiero seguir haciendo mi vida, pero si tantitos son un poco más como que les da vergüenza, o sea, si tantito les da un poquito más de vergüenza, pues dejan de hacer sus actividades diarias, o sea, dejan de salir a caminar, dejan de ir a bailar si les gusta bailar, dejan de ponerse tacones, no, o sea, muchas cosas que afectan nuestro día a día y que como las mujeres estamos tan acostumbradas que todos nos pasan por encima, que el sistema nos pasa por encima, lo metemos a una raya más al tigre. ¿Cómo ves? Entonces, lo que me tocó. Así me tocó a mí. Y la realidad es que creemos que solo me tocó a mí y quizá muchas dentro de mi grupo de amigas estamos en la misma. Lo que pasa es que no lo decimos. Pero yo te prometo a ti, Ana, y a todas las que nos están escuchando que si empiezas a trabajar con tu piso pélvico, ese piso pélvico, una vez que encuentras esos músculos, los vas a encontrar toda tu vida. Una vez que das con ellos, una vez que conectas con ellos, es muy fácil conectar y hacer los movimientos que nos van a ayudar a mantener una relación íntima con nuestro piso pélvico y una relación de amistad con nuestro piso pélvico para poderlo tener, para tener estas herramientas a la mano en los diferentes momentos de la vida que lo vamos a necesitar. Porque la reeducación perineal, que así se llama lo que te comentó la francesa, la reeducación perineal sirve para toda la vida y lo que hayas aprendido para tu posparto te va a funcionar en la menopausia, porque parte de las cosas que más afectan al piso pélvico son los cambios hormonales y la menopausia y los cambios hormonales de la menopausia hacen que el piso pélvico pierda tono. Y no es lo mismo el piso pélvico después de los 40, ¿no? Después de haber tenido 2 hijos, después de los 40, después de la menopausia, que conforme nos vamos haciendo más grandes hacia los 60, los 70, cuando ese cambio hormonal se profundiza y además tenemos resequedad vaginal y tenemos otros temas. Y por eso es que es bien importante empezar a conectar con nuestro piso pélvico mucho más jóvenes. Porque no es lo mismo llegar a los 70 con un fisioterapeuta de piso pélvico, que además déjenme decirles, lo más probable es que todas vamos a pasar por un fisioterapeuta de piso pélvico en algún momento de la vida, por nuestra fisiología, por cómo estamos, por cómo nacimos. O sea, el simple hecho de tener vagina, que es un orificio con un órgano adentro, hace que tengamos que ponerle más atención.
Si te embarazas y tuviste si tienes enfermedades respiratorias que te provocan mucha tos, pues ahí le sumas otra. O sea, la gente que tuvo COVID, ojo, que tuvo COVID con mucha tos, por ahí también tendrán que ver qué onda con su piso pélvico. Las personas que tienen menopausia, que tienen enfermedades autoinmunes, que todas estas cosas le van sumando al tema del piso pélvico. Pero no es lo mismo llegar con tu fisioterapeuta y decirle, doctor, me parece que el piso pélvico me viene un poquito mal, fíjese que yo he hecho esto, esto y esto, pero no sé si es suficiente, estoy empezando a tener pérdidas de orina, que llegar con un doctor, con un ginecólogo, a decirle, doctor, no aguanto las ganas de hacer pipí, me está empezando a salir la popó, porque por supuesto la incontinencia fecal existe por cuando desciende mucho el piso pélvico y cuando tu marido te dice, o tu pareja, no tiene que ser tu marido o tu pareja, te tiene relaciones sexuales contigo y te dice, oye, hay algo ahí adentro que está topando. ¿Y qué es? La matriz. Entonces, y eso lo sé de primera mano porque tengo una clienta que así me llegó. O sea, ella llegó conmigo, me contó su parto y yo lo primero que le dije fue, ¿y cómo está tu piso pélvico? ¿Cómo que cómo está mi piso pélvico? Y yo, sí, o sea, ¿te haces pipí? ¿Aguantas las ganas de hacer pipí? ¿O cuando te ríes o estornudas estamos bien? No tengo ningún problema. Me lo digo con una seguridad que yo me quedé helada, porque si te cuento lo que le pasó, era para que en ese momento me dijeran, no me aguanto las ganas de hacer pipí, pero era una muchacha muy joven, tenía 34 años en ese entonces, y era su primer hijo. Uh-huh. Me lo dijo, y pasaron 6 meses, fue a su país, regresó, y me dijo, oye, Diana, es que necesito buscarte, porque yo me acuerdo que me hablaste de piso pélvico, y vengo de haber estado en mi país, y mi doctor me dijo que tengo prolapso de piso pélvico, se me está bajando el útero por la vagina. Y yo ahí su piso pélvico ya estaba... Pero, ajá. Entonces, ese es el tema del piso pélvico. No siempre y no a todo mundo se le va a reflejar como pérdida de orina o de heces, pero sí por un descenso real de la matriz. Oye, ¿yo cómo sé cómo está mi piso pélvico? O sea, pues mira, yo, por ejemplo, yo no me hago pipí, yo tengo un buen control de esfínteres, pero ¿qué podríamos hacer nosotras en nuestro día a día como para detectar como mi piso pélvico está bien, piso pélvico de champión? Pues yo creo que, mira, eso para saber exactamente el estado de tu piso pélvico, hay una maquinita que tienen los fisioterapeutas del piso pélvico o algunos terapeutas que por ahí la usan como parte integral de sus terapias. Uh-huh. Que ahorita no me acuerdo cómo se llama el nombre, qué oso que no me acuerdo cómo se llama el aparatito, pero lo voy a googlear y te digo, porque tiene un nombre muy específico. Entonces, fuera de que si no tengo pequeñas fugas por ahí, no hay manera. Sí. Entonces, esa es la forma más común de saber si tienes un problema de piso pélvico. Pero hay otra forma que es conectando con él. O sea, ahorita les voy a poner un ejercicio que lo pueden hacer todo el mundo ahorita en su casa. Siéntense o estén de pie, no importa. Nada más no estén con las piernas cruzadas porque no lo van a hacer ni cruzadas, ni en forma, ni como sentadas en flor de loto, ni nada, sino sentadas con los glúteos en una silla y los pies en el piso. Uh-huh. Y ahí sientan bien sus huesitos de los isquiones. Se pueden abrir un glúteo con una mano, se abren el otro glúteo con la otra mano y ahí sienten sus isquiones bien sentados. Y ahí van a imaginar que tenemos un reloj, o sea, enfrente tuyo, enfrente de tu pubis son las 12. Uh-huh. Donde está tu coxis son las 6. A tu derecha son las 3 y a tu izquierda son las 9. Uh-huh. Creo que la visual está, ¿no? O sea, todas entendemos como la figura del reloj. Entonces vamos a inhalar por la nariz, no me saquen la panza, traten de mantener el ombligo sostenido, no apretado, nada más sostenido, y sientan las costillas. Cuando inhalo, es como que inflo las costillas. Voy a inhalar por la nariz. Y al exhalar voy a imaginar que el 12 y el 6 se tocan. Exhalo por la boca. Inhalo otra vez. Cuando dices que el 12 y el 6 se tocan, es como hacer un poco de como que presión, se juntan, digamos, juntarlas. Como que se juntan el 12 y el 6. Si el 12 está enfrente y el 6 atrás, imagínate que quieres que se junten. Ok. Y otra vez, inhalo relajado. Y exhalo, 12 y 6 se tocan. Hay una más para que nos quede como bien impreso en el cuerpo. Inhalo.
exhalo 12 y 6 se tocan. Ahora lo vamos a repetir, pero le voy a agregar algo más. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca, 12 y 6 se tocan. Y le voy a sumar el 3 y el 9 se quieren tocar también. Inhalo por la nariz, 12 y 6 se tocan, 3 y 9 se tocan. Una más, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, 12 y 6, 3 y 9. Sí se siente un trabajo, porque han de saber todos que yo hice todas mis inhalaciones y todos mis números se tocaron. Y sí se siente. Sí. Y es bien poderoso una vez. Por eso ves que te digo, una vez que los encuentras, es cuestión de trabajarlos. Ahora, ¿cómo se trabajan? Pues es parte de lo que enseño yo y todos los fisioterapeutas, ¿no? Normalmente los fisioterapeutas lo trabajan más en estático, ¿no? O sea, te enseñan posiciones y a conectar desde diferentes posiciones. Yo lo enseño desde el movimiento, ¿no? O sea, esta cosa de conectar y soltar, porque normalmente cuando hablamos de piso pélvico, el movimiento más conocido son los famosos ejercicios de Kegel. No tiene nada de malo los Kegel, hay gente que los tiene hay gente que los tiene idealizados, idolatrados, y gente que los tiene demonizados. Yo estoy en un punto intermedio. Creo que tienen su lugar en la rehabilitación de piso pélvico, específicamente en el posparto. Sobre todo. ¿Cuáles son los ejercicios de Kegel? Son los que son como que te aguantan las ganas de hacer pipí rápido. Ahorita, imagínate que estás, corta la pipí. Ok. Contraes y cortas el... Ajá. Pero ahora el chiste es que, por ejemplo, hay diferentes formas de hacer los ejercicios de Kegel, ¿no? Hay ejercicios de Kegel que son así corto, suelto. Hay unos que son como más despacio, que es como que como un elevador que sube lo más profundo, lo sostienes allá arriba y después lo bajas despacio, no lo sueltas. Y hay ejercicios de Kegel que son agarro, suelto. O sea, como así, ¿no? Entonces, pero normalmente los Kegel que nos dice la Marie Claire, la Vogue, la Cosmopolitan. La Cosmopolitan, pues te dicen, tú aprieta y suelta y ya, y tú crees que estás trabajando el piso pélvico para ser una diosa en la cama, ¿no? Porque por supuesto Cosmopolitan te lo vende solo desde el tema de dar placer sexual al hombre, ¿no? Y decir que así vas a tener más placer sexual tú, que sí es verdad también, pero, o sea, por supuesto que una vez que empiezas a conectar con tu piso pélvico, también vas a tener una sexualidad diferente, o sea, hay un acercamiento diferente a tu propia sexualidad, a cómo disfrutas la sexualidad, porque estás conectando con los músculos del orgasmo. O sea, el piso pélvico está íntimamente relacionado con el orgasmo. Una de las mejores formas de tonificar tu piso pélvico es teniendo sanas relaciones sexuales y de preferencia con orgasmos. Entonces, que yo creo que todas votamos con de preferencia con orgasmos, yo creo. Todas. Exacto, de preferencia. Quiero aclarar con orgasmos, ¿no? Porque luego creo que hay como esta idea de que se tienen relaciones sexuales por tener relaciones sexuales, y yo sí soy de la idea de que si bien el orgasmo es la cerecita del pastel y la sexualidad femenina es muy compleja y no es solamente genital, de hecho creo yo que el orgasmo femenino de lo que está más alejado es de los genitales, pero el sistema nos sigue vendiendo los genitales. O sea, está el Satisfyer, por ejemplo, que fue una bomba el año pasado en Europa porque daba orgasmos en 30 segundos y las mujeres estaban vueltas felices. O sea, en España se acabó en 2 meses después de su lanzamiento y todo el mundo dice que es la quintesencia el Satisfyer. No lo he probado, así que no puedo decir, pero yo en lo particular no soy muy amiga de la sexualidad tan enfocada a los genitales femeninos, porque si bien son parte importante, creo que el orgasmo femenino tiene muchas caras y tiene muchas formas de alcanzarse. Hay un dicho por ahí que dice que las mujeres tenemos el clítoris en el oído. Entonces, bueno, me parece que es uno de los muchos ejemplos. Como que es un conjunto, ¿no? O sea, hay un montón de elementos que juegan ahí. Sí, o sea, tú le preguntas a los hombres, oye, ¿en qué piensas cuando te estás masturbando? Y entonces literal te dicen, no, pues yo nada más imagino algo. Piensas no, Salma Hayek. Pero no piensas como una idea, o sea, como un cachondeo, o sea, como ¿qué imaginas?
No, pues yo imagino una morra ahí y ya, ¿no? O sea, como que los hombres no necesitan mucho más para llegar al orgasmo masculino. Pero las mujeres sí, o sea, yo no sé tú, pero yo cuando me masturbo, yo me hago una idea, yo me creo una historia en la cabeza, porque si no, no. O sea, como que no me alcanza. Va más allá de lo físico. Sí, necesitas que tu compromiso mental también esté ahí. Sí, es como que necesito tiempo sola. No me puedo meter al baño y en 20 minutos terminar. Yo estoy segura que mi esposo sí. O sea, como que, ¿sabes? Con todo respeto para mi marido, pues estoy segura que él sí. Yo no. Entonces, bueno, ya me desvié durísimo del tema, pero finalmente el piso pélvico femenino es parte de sus funciones, por supuesto que es la sexualidad femenina. Entonces, cuando nos amistamos con el piso pélvico, si para ti que me estás escuchando en este momento hablar de masturbación, ya le vas a pagar al celular, ya le vas a cambiar porque te espantas, porque qué horror, orgasmo femenino, no, eso es no, es mucho para ti. Ok, dejémoslo en piso pélvico. Acércate a tu piso pélvico y ahí yo sí invito casi que a explorarlo, o sea, si por ahí no sabes si conectas o no, empieza con estos ejercicios de respiración, porque el simple hecho de buscarlo te va a conectar con tu piso pélvico. Si tú sientes que no conectas, si tú sientes que te damos esta instrucción del 2, el 6, el 3, el 9 y no sabes ni dónde está el 12, ni dónde está el 3, ni dónde está el 9, ni dónde está el centro, ahí es donde sabemos que hay una desconexión profunda con el piso pélvico. O sea que las que han tenido bebés es algo que muy seguramente sintieron después del parto, ¿no? Esta desconexión absoluta donde dices, bueno, ¿dónde me quedó todo? O sea, tu vulva después del parto natural es un caos, o sea, es como que, ¿de quién es esto? No lo reconozco, ¿de quién es este pedazo de carne que no conozco? Entonces, ahí, por ejemplo, es donde los Kegel tienen su lugar. O sea, esta cosa de nada más prender el motor, o sea, como hacer que vuelva a arrancar el motor, como cuando te quedaste sin batería y nada más le estás metiendo la llave, es como de tonto, así como para que jale de nuevo. Ahí yo creo que los Kegel tienen su lugar. Estos Kegel donde nada más aprietas y sueltas, porque lo que quieres es que vuelva esa conexión neuronal muscular, neuromuscular. Los músculos, cuando hay ese punto donde no los sentimos, es porque es como que se rompió la conexión con el cerebro, haz de cuenta. Y cuando volvemos a sentirlos es porque el cerebro dijo, ahí estabas, músculo, hacía mucho que no te veía, ¿dónde te habías metido? ¿No? Entonces, el piso pélvico por su naturaleza, lo que ya expliqué, que son músculos pequeñitos, finitos, de fibras pequeñas, cavernosos, porque finalmente recordemos que ahí en esa cajita de músculos o en esa bolsita de músculos también está el clítoris, que es que ahora ya sabemos, con los pelos de la burra en la mano, que es una gran estructura cavernosa, o sea, que es como un pene femenino, por así decirlo, pues está ahí. Entonces hay músculos cavernosos ahí también que llevan la sangre para la erección y la excitación. Y por eso les digo que una vez que empiezan a conectar con el piso pélvico, tu acercamiento a tu propia sexualidad también cambia. Entonces, es una salud integral. Realmente las mujeres, voltear a ver tu piso pélvico, y los hombres también, ¿eh? Ahorita les voy a hablar a los hombres, ahorita estoy enfocada en las mujeres, pero si tú quieres, ahorita le hablo a los hombres, que los hombres tendrían que escuchar. Pero no escucharme a mí nada más, sino al piso pélvico. Pero una vez que empiezas a conectar con tu piso pélvico, tu relación con tu propia sexualidad cambia por el simple hecho de que estás conectando con los músculos y con los órganos de tu propia sexualidad. Y estar conectada con tu sexualidad te va a cambiar la vida, te la va a hacer mejor, porque la sexualidad es parte de la vida. De nada sirve estar peleada con tu sexualidad, con tu placer, y el simple hecho de acceder a tu placer también cambia tu proceder en todas las áreas de tu vida. Wow. Ya, dejo caer el micrófono. Y ¡pum! Rest my case. Oye, a ver, espera. Entonces, bueno, si volvemos vamos a asumir que no estamos para nada conectadas con nuestro piso pélvico. Uh-huh. Ya identificamos que estos ejercicios como de soltar y demás, uh-huh. Kegel, los de Kegel, son como un primer paso para que digas, ¿los puedo controlar o esto ya se descontroló literalmente? Y una vez entrando en eso,
podemos intentar, por ejemplo, el ejercicio de la respiración. Y si consideramos que hay un problema de la respiración del reloj que nos, la imagen que nos compartiste, si consideramos que hay un problema, lo ideal sería ir con un fisioterapeuta especializado en esto. Fisioterapeuta de piso pélvico. Y sí. También, o sea, a mí me pasa que hay clientas que no se animan a ir con un fisioterapeuta de piso pélvico porque les da mucha vergüenza. O sea, ir a un fisioterapeuta de piso pélvico es ir a un ginecólogo. O sea, vas a quitarte tu ropa interior, vas a subir las piernitas en una mesa y te van a meter el cosito este que te digo que te meten para medir. Y está buenísimo ese aparatito porque lo que mide es las ondas eléctricas de cada músculo del piso pélvico. Entonces ahí directamente en una maquinita la doctora va a decir, fíjate cómo este lado no tiene menos impulsos eléctricos que este, o sea, ahí se ve claramente la desconexión que te estaba diciendo neuromuscular, ¿no? O si tienes hipertonificado más un lado que el otro, que todo esto puede ser por posiciones de la cadera, por cómo nos sentamos, por exceso de usar tacones, o sea, las disfunciones o los músculos del piso pélvico que tienen algún tipo de atrofio, puede ser por 1,000,000 razones. Es como el hombro. O sea, al 90% de la población mundial le duele la cintura, la espalda baja y el hombro, y los hombros o el cuello. Pues con el piso pélvico pasa un poco lo mismo. O sea, en alguno de los músculos todos, porque son varios músculos, no es uno solo. Entonces, alguno va a estar como más hipertonificado que otro, o alguno va a estar más aguadito que el otro. O sea, no son como un gran músculo. Lo que pasa es que los trabajamos desde el fitness o desde la industria del fitness, que Pilates pues es más fitness que fisioterapia al final del día. Lo pensamos como un gran músculo, pero no es un gran músculo, es un grupo de músculos. Entonces, cuando llegas con este fisioterapeuta, te va a medir y te va a decir exactamente, mira, este lado derecho, y el fisioterapeuta va a decir, claro, hay un desbalance en tu cadera, vamos a trabajar con los músculos, con el erector espinal, con el de cadera, con el tiritirará, ¿no? Y entonces ahí ella va a hacer su trabajo de fisioterapeuta como tal para recalibrar las caderas, si es que es eso, o si, por ejemplo, y si es un fisioterapeuta especializado en piso pélvico, hay algunas herramientas, hay una como espátula que como que entra dentro del piso pélvico y hace cuenta que masajea como hacia adentro, ¿no? Y entonces ahí rompe la tensión de algunos músculos que podrían estar tirando más de un lado que de otro. O sea, que como que masajea un poco los músculos del perineo, por así decirlo, para que den un poquito de sí cuando hay hipertonia, cuando están hiper, ¿no? Y que también es bien normal que estén hipertónicos, o sea, que alguno de ellos esté más cargado que otro, porque lo que te digo, todos tenemos desbalances, ¿no? No estamos en un balance perfecto. Entonces, con que tantito tú te sientes más de un lado que del otro, pues va a haber un lado que está más, hay un lado que se logra relajar más que el otro, ¿no? Entonces, con eso tienes, pero dentro de la atrofia, pues hay atrofia que, insisto, que se te cae la matriz, o no puedes sostener las heces adentro, o atrofio que en realidad te pasa un poco desapercibido, ¿no? O sea, que tampoco se trata de crear aquí una psicosis de piso pélvico, ¿no? O sea, no, claro que no. Sí, una conciencia. Entonces, a lo mejor si después de hacer estos ejercicios tú sientes que no estás con lo suficientemente conectada, pues si crees que hay un problema, si tienes ahí fuguillas de pipí, por ejemplo, que creo que es como lo más común. Lo más común es la pipí. Esa es la situación y podrías ir con un especialista. Pero si consideras que todo está dentro de lo normal, digamos que no hay fuga, se puede de manera preventiva, digamos, trabajar, en este caso, por ejemplo, los pilates, como para fortalecer el piso pélvico, ¿cierto? Exacto, que yo es como lo manejo mucho. O sea, a mí cuando las clientas me llegan ya con un diagnóstico, o sea, cuando me dicen es que yo ya me estoy haciendo pis, no aguanto, le digo, yo te tengo que mandar con un fisioterapeuta. O sea, o sea, yo no te puedo hacer o sea, puedes venir y vamos a trabajar y de algo servirá, pero no sé si con lo que hagas conmigo va a ser suficiente. Ok, no es correctivo, es preventivo. Si ya hay un problema, tienes que ir con un especialista. En mi caso es preventivo. ¿Por qué? Porque no soy fisioterapeuta. Claro. Si yo fuera fisioterapeuta especializada en piso pélvico e instructora de pilates, pues ahí sí, ¿no? O sea, te digo, yo te compongo todo, pero pues no soy, o sea, tampoco, uno no puede ser todo en esta vida. Y los clientes, sí, o sea, y los clientes creo que también aprecian la honestidad, porque entonces no pierden su tiempo.
¿no? Con todo, tengo clientes que prefieren venir conmigo que a ir a un fisioterapeuta de piso pélvico por la vergüenza, porque quizás sienten que ya para qué arreglo eso así tanto, con que nomás me haga menos pis estoy bien, ¿no? O sea, que ya... Sí, es decisión de cada uno. Yo ya lo que quiero sentir es que hago ejercicio y hago algo por mí, ¿no? Pero no tengo ganas de irle a poner las nalguitas al doctor, ¿no? O sea, poner esta hermosa posición de pavo para rellenar. De pavo de relleno, no me quiero sentir pavo de relleno. Oye, ya me hice el papá Nicolau, me hice la mastografía, me dice, no quiero ir a estar de pavo de relleno con el fisioterapeuta de piso pélvico. Lo entiendo, o sea, a mí tampoco me encanta la pose de pavo de relleno, ¿no? Entonces hay opciones, pero lo importante, y también hay cosas que uno puede hacer, o sea, perdón que me estoy metiendo al tema de la sexualidad, porque por ahí hay gente que se siente incómoda con el tema, pero un vibrador, por ejemplo, puede ayudar un montón a relajar la zona, o sea, el vibrador está hecho para fisioterapia originalmente, o sea, está hecho para relajación de músculos que quedaron como o sea, quedaron tiesos, pues, o sea, después de un super ejercicio o algo así, los músculos que quedan sobrecargados, pues les pasas un vibrador. Entonces ustedes se compran un vibrador súper sencillo, no tiene que ser una cosa fálica así tremenda, o sea, ahora hay muchas opciones muy, muy lindas, de hecho hasta se ven bonitas, ¿no? Muy discretas y si ese es el problema. Cero agresivas, y esa vibración de ese aparatito te va a ayudar a relajar también los músculos del piso pélvico, porque tan importante tonificarlos como importante saber relajarlos. Acuérdense, o sea, un bíceps es funcional en la medida que se relaja cuando le digo que se relaja y se tensa cuando le digo que se tensa. Entonces, es lo mismo con los músculos del piso pélvico. Necesitamos que tengan la capacidad de activarse y de relajarse, igual que como activamos y relajamos los demás músculos del cuerpo. Ay, Diana, nos dejas un montón de cosas que pensar. De entrada, ¿sabes qué está padre? Esta necesidad de conectar con tu cuerpo. O sea, que en este caso, bueno, nos estamos enfocando en el piso pélvico, pero la realidad es que necesitamos conectar con nuestro cuerpo en general, ¿no? Sí. Esos dolorcitos que tenemos, y me incluyo porque yo hace algunos años cargué un saco de 22 kilos de croquetas de mi perro y desde entonces siento que el lado derecho de la espalda no funciona tan bien, ¿no? Entonces a veces uno se acostumbra a esas cosas como de, bueno, pues sí, es un dolorcito que me da cuando me agacho, pero es lo normal. Entonces me adapto mi vida a que pues trato de no agacharme porque me da un dolorcito y no necesariamente es lo más sano. De hecho, lo ideal sería que conectáramos con nuestro cuerpo y que trabajáramos lo que hubiera que trabajar para evitar esos dolores. Y como mujeres, y como mujeres es importante conectar con el piso pélvico para ser autosuficientes como lo son millones de mujeres actualmente, sobre todo en países como Canadá, como Reino Unido, ¿no? Que hay muchas mujeres que viven solas y hacen todo ellas solas. Pero una mujer que no sabe conectar con su piso pélvico, el día que tiene que cargar un garrafón de 20 litros de agua, como los que me toca cargar a mí en India, ¿no? Para tener agua limpia para tomar, o a ti los 23 kilos de bolsa de croquetas, porque ahí es donde un mega esfuerzo puede debilitar el piso pélvico porque lo empujas hacia afuera. Y es tan fácil como conectar con el piso pélvico, traerlo hacia adentro, echarte en la caja de croquetas, y el simple hecho de conectar todo tu piso pélvico, haz de cuenta que todo es como que cierra al cuerpo, como que le mete un candado a la estructura muscular, y entonces eres más fuerte y lo puedes sostener mejor sin empujar el piso pélvico hacia afuera. Que es a lo que a las abuelitas te decían, no cargues cosas pesadas porque te va a salir la matriz. Lo que las abuelitas no sabían es que si conectabas con tu piso pélvico, pues podías evitar que se te saliera. Exacto, que se te saliera la matriz. Pero pobres abuelitas, cuando lo dices así es como pobres abuelitas, no tenían ni las herramientas ni el conocimiento, y hoy que lo hay es necesario que hagamos honor a que sí lo tenemos. Yo creo que hoy día es una época muy bonita, la verdad es una era muy hermosa para todas las disciplinas corporales, porque tenemos tantas posibilidades. O sea, si no te gusta el pilates, hay yoga. Si no te gusta el yoga, hay Animal Flow. Si no te gusta el Animal Flow, hay CrossFit. Si no te gusta el CrossFit, hay Macarena Reloaded. Si no te gusta Macarena Reloaded, hay Zumba. Si no te gusta el Zumba, hay Zumba Fit. Si no te gusta el Zumba Fit, hay gimnasio como los que hay desde hace 150 años. Si no te gusta el gimnasio, o sea, opciones hay TRX. Si no hay TRX, hay no sé qué. Si Body no hay Pump. Body Pump. Si no hay no sé qué, hay terrora. O sea, hay
muchas cosas que podemos hacer. Yo ahí la única nota que sí voy a hacer, y esa sí es bien desde la visión del piso pélvico, es tener cuidado cuando venimos de un parto o de si ya sabemos que estamos teniendo problemas con la pipí, cosas así, de no hacer actividades de alto impacto sin aprender a conectar con nuestro piso pélvico primero. Porque si tú te pones a hacer un body pump o un kickboxing o te pones a hacer maratones, te pones a entrenar para el maratón de Boston, o te pones a hacer los cangurús estos que son unos como resortes que te pones en los pies, ese ejercicio como brincado, o te pones en el trampolín que está de moda así de tunco, así, y traes un tema con el piso pélvico, tu piso pélvico no te lo va a agradecer. Va a sufrir ahí. O sea, si tú ya sabes que hay un tema, atiéndete el tema, ve al fisioterapeuta de piso pélvico, ve a clases de pilates donde puedas hablar de piso pélvico. O sea, tú le preguntas al profesor de pilates, oiga, ¿usted trabaja con el piso pélvico o no? Rapidito te va a contestar. O sea, te va a decir, ay, sí, por supuesto, o ¿de qué me estás hablando? O sea, te va a hacer, o sea, ¿no? Entonces, haz eso antes de irte a todas estas actividades de alto impacto, porque si algo afecta al piso pélvico directamente son los ejercicios de alto impacto. Y no estoy diciendo que dejes de entrenar para el maratón de Boston, ni que dejes tus body pumps, ni que dejes tu kickboxing, o sea, no estoy diciendo que lo dejes, sino que aprendas a conectar con tu piso pélvico para que cuando hagas tus body pumps, para que cuando estés 40 minutos brincando en el trampolín, para que cuando hagas todo eso, después tengas una rutina en la que actives el piso pélvico, porque esos brincos afectan directamente a la estructura muscular. Okay. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por esta clase. Creo que ahora de entrada vamos a ir al baño más conscientes. Sí, vamos a hacer No lo hagan cuando estén haciendo pis, no lo hagan. No, es malísimo, ¿no? Porque da infecciones de vías urinarias. No, o sea, sí lo pueden hacer. Mal. No, o sea, sí hagan pis y háganlo una vez para que vean qué músculos son, para que, esos son, ¿no? Okay. Pero no lo hagan seguido, porque cuando cortas la pis, las bacterias se quedan y te puede dar infección de vías urinarias. Ok, entonces se hace una vez para identificar los músculos y ya de ahí en seco. Exacto, si quieren como así como de, voy a ver qué onda, bueno, háganlo, pero no lo hagan como una práctica constante, o sea, que no sea parte de su día a día porque da infecciones de vías urinarias. Bueno, chicas. Y si tienen si tienen pareja masculina, díganle que se ponga a buscar su piso pélvico también, porque hay muchos temas de eyaculación precoz que están íntimamente relacionadas con falta de trabajo del piso pélvico masculino. Entonces, bueno, tan importante para unos como para los otros. Entre más escucho, más claro me queda lo poco que sé. Nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender. Muchísimas gracias, Diana. Te mando un abrazo fuerte hasta Delhi. Muchas gracias. Hasta Quebec. Beso, bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si les gustó, por favor, suscríbanse, activen las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio, califíquenos con 5 estrellas en la plataforma en la que nos escuchen y síganos en Instagram como @mamis_en_travesía. Pero lo más importante, compartan con las mujeres a su alrededor. No saben si alguna de ellas podría estarlo necesitando. Gracias de nuevo y nos escuchamos pronto.